En este video vas a aprender a configurar uno de los plugins más utilizados a la hora de agregarle un chat en vivo dentro de nuestra página web. Una de las cosas que me gusta de este plugin, que no tanto viene para WhatsApp, sino te da la opción de configurar lo que es WhatsApp, Instagram, cualquier otra plataforma con la cual usted pueda tener interacción con su cliente o su futuro cliente. Usted lo va a poder hacer con este plugin. Le voy a mostrar la configuración, el paso a paso. Vamos a crear una configuración que vamos a agregar diferentes tipos de plataformas con la cual nuestros clientes se van a poder comunicar de diferentes maneras. Bien, en esta página, que es a la cual le voy a agregar ese chat, se podría decir una pequeña landing page que hice para las personas que están interesadas en pertenecer a lo que es el grupo VIP. A través de esta página usted va a poder comprar la suscripción por un año para poder pertenecer al grupo. Aquí le indica todos los beneficios que va a recibir. En la descripción se la voy a dejar por si están interesados a pertenecer a lo que es este grupo VIP. Bien, vamos a instalar el plugin. El plugin es de pago, deben de tomar eso en cuenta. Existe una versión gratis que es un poco más limitada, pero la que vamos a probar el día de hoy es la versión de pago. Esta versión, vamos a esperar a que cargue, es la 3.3.2, la que vamos a tener disponible o instalar el día de hoy. Ya que la estoy instalando y de una vez me lleva a lo que es el paso a paso para lo que es la creación de nuestra primera configuración que podemos agregar. Voy a explicar todo el proceso para que así sepan a la hora de usted utilizar lo que es todo lo que debe de hacer. Vamos a traducir para que se entienda mucho mejor. Aquí iría el nombre del canal. Vamos a ponerle Edwin Cepeda Web. Vamos a dejarlo así. Ok, y aquí tenemos las diferentes plataformas desde WhatsApp. Podemos utilizar el Messenger de Facebook. Podemos habilitar también que nos envíen correo electrónico, Instagram, mensajería de texto, formulario de contacto, que esto también le voy a mostrar cómo se va a crear, pero no en este video. En el próximo video que va a salir en este canal, le voy a mostrar cómo crear un formulario flotante a través de esta opción. También tenemos lo que es TikTok. Discord también está por aquí. Como pueden ver, usted va a tener disponibles diferentes opciones para darle diferentes alternativas a sus clientes. Aquí tenemos la pantalla de visualización de cómo va a ir quedando cada una de las opciones. Aquí por defecto siempre viene lo que es WhatsApp y teléfono preinstalado. En este caso vamos a agregarle lo que es Telegram. Ahí me lo ponen. También vamos a agregarle, déjenme ver cuál es otra, el correo, en caso de que se quieran comunicar a través del correo electrónico. También está la de X. Vamos a cambiar la de correo electrónico por X, porque casi nadie está escribiendo por correo electrónico, y más cuando tienen algún inconveniente, les gusta que les respondan de una vez. ¿Qué otra podemos agregar? De la que están aquí, vamos a hacerlo con estas tres. Aquí está lo que es la opción de teléfono, Instagram, WhatsApp y Twitter. En el caso de la versión de teléfono, en este caso, antes de poner su número de teléfono, debe de colocar el signo de número, después el código de área y después el número de teléfono. Ese es el proceso que debe de seguir esa parte. Recuerde siempre poner el símbolo del número adelante, el símbolo de más el símbolo de más adelante, y después poner el código de área y después el número del teléfono. En el caso de lo que es WhatsApp, aquí es simplemente agregar ya lo que es el número de teléfono que vaya a colocar. Y en el caso de Twitter, o mejor dicho de Telegram, simplemente poner lo que sería el nombre del grupo.
o del usuario. En este caso yo voy a poner el mío. Y al igual que el de Twitter por igual, usted agregaría su nombre de usuario en caso de que quiera que le escriban directamente a usted o a un grupo que usted tenga creado. En cada una de estas existen diferentes opciones que usted puede modificar, como por ejemplo en el área de ajuste de lo que es WhatsApp. Aquí podemos cambiarle el color, podemos agregarle una fotografía suya. Déjeme colocar esto simplemente para el ejemplo. También podemos agregarle o cambiar un icono. Aquí podemos crear un texto al pasar el mouse. Cuando la persona le dé, ustedes ven que aquí aparece el logotipo que acabo de agregar. Podemos también configurar un mensaje predeterminado. También utilizar lo que es WhatsApp Web directamente en el escritorio. Eso quiere decir que cuando la persona le dé directamente a WhatsApp desde su escritorio de la computadora, le va a abrir la página de WhatsApp Web. Esto mayormente es bien útil para aquellas personas que entren directamente de nuestra página y no de su dispositivo móvil. Ya cuando entra desde el dispositivo móvil, le va a abrir la aplicación de WhatsApp. ¿Qué más tenemos por aquí? En el caso de Telegram, aquí también podemos hacer lo mismo. Podemos agregarle una imagen o cambiar el icono. Podemos cambiar el texto. Podemos ponerle el nombre de nuestro grupo, si así lo deseamos. También los colores. Aquí también, que eso se me pasó en lo que es con WhatsApp, que podemos agregarle agentes. ¿Qué son agentes? Son las personas que van a interactuar con la persona que escriba. Aquí colocamos el nombre de la persona y el cargo que tiene dentro del grupo. En ajuste aquí podemos cambiar la imagen o colocarle la imagen de esa persona. Y aquí podemos agregar un nuevo agente. Eso quiere decir otra persona. Vamos a suponer una persona de marketing, una persona de soporte técnico, el CEO de la empresa y así sucesivamente. Toda esa persona usted la va a poder ir agregando sin ningún problema. En el caso de Twitter es lo mismo. Podemos agregar a gente y podemos cambiar los diferentes ajustes, como el color del icono, imágenes personalizadas, cambiar de icono. El texto también lo podemos cambiar y colocar el de nuestro grupo. Y bien, ya que tenemos toda esta parte configurada, vamos a darle al próximo. Y aquí me presenta lo que es el diseño de cómo va a aparecer la ventana emergente. Este es el diseño normal y así también lo podemos colocar si así lo deseamos, que se vea de esta forma. De esta forma solamente las recomiendo cuando solamente seleccionamos una sola plataforma, pero si seleccionamos diferentes plataformas realmente no queda muy estético. Vamos a colocarla de esta forma. Aquí podemos cambiar lo que son los iconos del widget. Yo me gusta utilizar este y le cambio el color a rojo. También puedo colocar un icono diferentes al que nos presenta la plataforma. Aquí también tenemos lo que es la posición, como lo queremos, si lo queremos a la izquierda o a la derecha. Si le damos a personalización podemos cambiar los espacios dentro de tanto de la parte lateral o inferior. Lo podemos modificar. Yo mayormente lo dejo como viene predeterminado, pero en caso de que usted quiera modificarlo, para eso se va a posición personalizada. También tenemos lo que es el área de estado predeterminado. Aquí dice hacer clic abrir. Al pasar el cursor abrir por defecto. Eso quiere decir que si yo le doy aquí a donde dice pasar el cursor, le paso el cursor, automáticamente se abre la aplicación. Y si le doy a abrir por defecto, eso quiere decir que va a estar abierto siempre, no va a cerrar. Ya depende de cada quien. Mi recomendación es que puede ser al pasar el cursor
o al hacer clic que abra. Ya es decisión de cada quien como quiera configurarlo. Esto aquí es el tamaño del widget. Yo mayormente lo utilizo en small porque déjeme darle a guardar para mostrarle algo. Bueno, ahí vamos a esperar a terminar para yo mostrarle algo con respecto a esa parte. Small, aquí podemos agregarle un llamado a la acción. Simplemente usted puede agregarlo aquí, o si quiere traducirlo que es contáctanos, y ponerlo en español, ya es a decisión de cada quien. Aquí está lo que es el comportamiento llamado a la acción. Esta parte yo siempre la dejo como viene predeterminado. Quizá modifique los colores de llamado a la acción. Aquí tenemos otras opciones que son habilitar lo que es el Google Analytics. Esto es para darle seguimiento a qué tanta persona le da clic o interactúa con lo que es el widget, efecto de desenfoque de fondo. Esto yo lo dejo como está, no lo modifico. Aquí tengo vista de icono, si lo quiero vertical, horizontal. Y aquí podemos agregar un efecto de movimiento. Vamos a ponerle este, que lo que hace es que se mantiene como saltando. Y también tenemos mensaje pendiente, lo podemos habilitar y así nos damos cuenta cuántos mensajes tenemos pendientes de revisar en ese caso. Aquí podemos poner los números de mensajes pendientes, color del número, color de fondo y así sucesivamente. Y aquí tenemos las diferentes tipografías con la cual podemos modificarla. Vamos a buscar esta y ahí la cambia. Bien, ya teniendo esta parte lista, vamos a darle a la próxima. Esta parte de aquí es la de desencadena. Siempre lo dejo activo, no lo modifico. Esta parte aquí, mostrar en página. Aquí puedo agregar una página en específica. También hay una opción, vamos a quitar esta de aquí, que es para programación de fecha. Aquí usted programa a través del país en el que usted se encuentre la fecha. Otra cosa es que también tenemos la opción de decir desde qué hora a qué hora nosotros estamos disponibles para contestar cualquier mensaje que nos llegue. Como por ejemplo aquí, vamos a suponer, yo estaría desde el día 2, sería que finalizaría. Vamos a ponerlo aquí del día 2 y aquí lo cambiamos. Vamos a ponerle al día 10. Entonces aquí pondría desde qué hora empezaría. Si empezaría desde las 8, vamos a colocar aquí hasta la... A ver, vamos a ponerle hasta las 3 de la tarde. Y ahí estaría configurado. Y desde ese día hasta esa hora yo estaría disponible para responder cualquier tipo de mensaje. Día y hora, aquí también la podemos agregar, que podemos cambiar, modificar esta parte. Fuente de tipográfica para cambiar. Y esto es para especificar desde en qué país estaría disponible estos horarios. Y también tenemos un área de CSS para si usted quiere personalizar esta parte, lo puede hacer a través de código CSS. Vamos a lo próximo y ya ahí tenemos configurado lo que sería nuestro widget que va a estar disponible dentro de nuestra página. Y ahora le voy a dar a guardar. Bien, aquí me pide que debo de completar los datos de la gente. Esto fue aquí en Telegram, déjenme colocarlo. Es una de las ventajas que tiene trabajar con este plugin, que si dejaste algo importante vacío, te lo va a avisar. Muy bien, ya ahí lo ha guardado y ahora dentro de la página la voy a previsualizar. Y ya aquí, como pueden ver, tengo el botón listo. Y aquí tengo disponibles las diferentes plataformas con las cuales la persona va a poder interactuar a través de mi página web.
En el caso que yo le dé a Telegram, lo que va a hacer es que me va a llevar directamente a la página oficial de WhatsApp Web. Y desde aquí, escaneando lo que es el código de barra, ya ahí estaría interactuando con el soporte técnico y haciéndole la pregunta pertinente o que tenga que ver con lo que esté sucediendo en ese momento. Como pueden ver, muchachos, no es complicado la configuración de este plugin. Se los recomiendo para aquellas personas que quieran dar soporte a través de su página web a futuros clientes o a clientes que ya tengan disponibles. Lo hagan a través de este plugin. Es mucho más fácil para ustedes responder a diferentes plataformas al mismo tiempo a través de sus dispositivos móviles. Voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Las personas que estén interesadas en utilizar esta versión me lo dejan saber a través del correo electrónico edwincepeda@gmail. El único requisito que le pedimos es que estén suscritos al canal. Eso es lo único que pido para poderle hacer llegar esta versión de este chat. Ya los que están en el grupo VIP lo tienen disponible y ya lo saben. Si usted está interesado en tener esta actualización, me escribe al correo que está apareciendo ahora mismo en pantalla para hacerle llegar un enlace para que lo puedan descargar. Único requisito: estar suscrito al canal, me mandan la captura de pantalla y de una vez con mucho gusto le mandaré el link para que lo puedan descargar. Así que nada, muchachos, me despido de todos ustedes por el día de hoy. Recuerden que en el próximo video vamos a trabajar lo que es el formulario flotante que nos ofrece esta misma plataforma. Así que nos vemos ya en el próximo video.